Bienvenidos a este video sobre la construcción de un escenario virtual interactivo en GeoGebra, el cual nos dice: un jardinero desea cercar un terreno cerrado cuadrangular con un alambre de 100 metros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de dicho terreno para que el área sea máxima? Aquí nos piden construir el escenario virtual en GeoGebra y también añadir la función de área versus el largo en una vista gráfica 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la situación y plantear unas ciertas ecuaciones que nos van a servir para construir el escenario virtual. Entonces nos dice que es un terreno cuadrangular, es decir, en forma de rectángulo, cuyas dimensiones son el largo y el ancho. Pero pues tenemos que hallar las dimensiones para que el área que se va a encerrar sea el área máxima. Entonces, recordemos que el perímetro es igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Y el área es igual al largo por ancho. Entonces, si tomamos la ecuación del perímetro y la dividimos en 2, nos va a quedar que semiperímetro es igual al largo más el ancho. Pero si dejamos el largo en función del ancho, nos quedaría que largo es igual a semiperímetro menos el ancho. Ahora aquí nos dice que es un alambre de 100 metros, por lo tanto podemos decir que el perímetro equivale a 100 metros. Entonces, tomamos la ecuación y sustituimos donde dice semiperímetro y nos va a quedar que el largo es igual a 50 menos el ancho. Entonces debemos de tener en cuenta estas ecuaciones para trabajar en GeoGebra. Ahora vamos a abrir la aplicación y lo primero que vamos a hacer es crear un texto donde nos diga qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Estamos cuadrando para que nos quede de una forma mejor. Listo. Aquí lo que vamos a hacer es lo vamos a fijar a la pantalla para cuando tengamos que hacer zoom no se nos pierda el ejercicio. También vamos a hacer una casilla de control. Este rótulo lo vamos a llamar como enunciado, ejercicio, problema, como lo queramos colocar. Aquí lo vamos a poner como ejercicio. Y lo vamos a ajustar al texto 1 que ya creamos. Esto lo hacemos con el fin de volver algo más dinámico. En el momento que necesitemos el espacio, podemos dar clic aquí y vamos a quitar el ejercicio de la pantalla. Ahora vamos a crear un parámetro que se va a llamar perímetro. Y aquí vamos a utilizar la herramienta deslizador. Lo vamos a dejar que el intervalo va a ser el mínimo, va a ser de 0 y el máximo va a ser de 200 con un incremento de 0.1. Aquí tenemos nuestro deslizador. Ahora vamos a hacer algo, vamos a abrir el texto y aquí donde dice 100 metros vamos a borrar y vamos a buscar la casilla de perímetro y le vamos a dar clic. Aquí en el enunciado nos aparece perímetro en forma de un cuadrito. De esta manera vamos a hacer que donde está en el texto 100 metros vamos a cambiar de una manera dinámica. Si movemos el deslizador perímetro nos podemos dar cuenta que en el enunciado se está cambiando, aquí en esta parte está cambiando de una forma dinámica y más llamativa para los estudiantes las dimensiones que tiene en el texto, en el enunciado. Entonces lo vamos a dejar en 100, que es el perímetro que nos dice el ejercicio. Bueno, ahí.
Ahora vamos a crear otro deslizador para que nos represente el rectángulo, de la misma manera. Perdón, para que nos represente el largo. Entonces le vamos a poner el nombre de largo. El intervalo tiene que ir de 0. Y el máximo le vamos a poner semiperímetro. Y el incremento va de 0.1. En el máximo le ponemos semiperímetro porque ya tenemos un parámetro que se llama perímetro y GeoGebra lo va a reconocer. Al tener este largo lo vamos a controlar por medio de un deslizador. Y para ello vamos a tener en cuenta que el ancho dependa del largo. Por lo tanto, vamos aquí a la entrada y vamos a escribir ancho es igual a perímetro dividido 2 menos el largo. Damos enter. Y en esta parte nos aparece el largo y el ancho que hemos generado. Ahora, al momento de modificar el largo, se nos cambia el ancho. Aquí lo podemos notar. Entonces vamos a dejarlo el largo que mida 30 unidades. Ahí. Y evidentemente nos damos cuenta que el ancho sería de 20. Es decir, son 4 lados, 2 largos de 30 y 2 anchos de 20 unidades cada uno. Al tener establecidos estos parámetros y variables, pasamos a construir el terreno rectangular y para ello utilizamos la herramienta circunferencia dado su centro y radio. Y creamos el primer compás o un arco sobre el eje de las X con centro en el origen y el radio va a ser el arco. Alejamos un poco para poderlo ver. Vamos a mover. Con la herramienta intercepción vamos a hallar el intercepto de esta circunferencia, pero sobre la parte del eje X, es decir, en esta parte. Este segmento AB es lo que nos va a representar el largo del terreno o del rectángulo. Le podemos cambiar el color a la circunferencia para hacerlo un poco más dinámico. Lo vamos a dejar de color azul. El estilo también se lo podemos cambiar. Le dejamos un trazo que sea de unas líneas. Ahora volvemos con la misma herramienta y construimos otro arco, otra circunferencia, pero ahora lo vamos a hacer sobre el eje Y. Y lo vamos a crear para hacer el ancho. Y el radio pues va a ser obviamente el ancho. Hacemos o buscamos el intercepto sobre el eje Y. También le cambiamos el color, la circunferencia. Lo vamos a dejar de color verde. El estilo también lo vamos a dejar con los trazos de rayitas. Aquí tenemos estos 3 puntos que son los vértices, 3 vértices del rectángulo. Ahora vamos a crear el cuarto y para ello nos vamos a apoyar de la herramienta perpendicular. Y la primera que vamos a crear es la recta perpendicular al eje X que pase por el punto B. De la misma manera vamos a pasar a construir una recta perpendicular al eje Y que pase por el punto C.
Y con la herramienta intercepción vamos a hallar el intersecto de estas dos rectas perpendiculares. De esta manera, pues hemos creado los 4 vértices que necesitamos. Ahora con la herramienta polígono vamos a unir estos 4 puntos para crear nuestro polígono como tal. Aquí podemos ver las medidas. En esta parte podemos ver las medidas del polígono. Tiene sus dos lados de 30. El A sub 1 y el D sub 1 son los lados largos del polígono, que miden 30 unidades cada uno. Y el lado B y el lado C sub 1 serían los lados anchos, que miden 20 unidades cada uno. Este C1 del polígono es el área total del rectángulo con esas medidas. Y aquí podemos darnos cuenta de algo, que al agrandar el largo, observamos cómo disminuye el ancho. Aquí también podemos cambiarle, podemos asociar este color, el deslizador del largo, lo podemos colocar de color azul, que lo estamos relacionando a la circunferencia azul que representa el largo. Entonces, al modificar el largo, vemos que la circunferencia azul también se modifica, es el largo. Y el ancho, al agrandar el largo, se nos merma el ancho. El ancho se está representando con la circunferencia verde. Entonces, esta es una ventaja de GeoGebra para poder realizar un problema de manera dinámico. También podemos cambiar el color del polígono. Vamos a propiedades, le cambiamos el color, lo dejamos el color que deseamos. Lo voy a dejar de ese color, me parece muy bonito. Ahora vamos a crear otro texto dinámico con el nombre de área. Esto lo vamos a hacer para saber cuáles deben ser las dimensiones de dicho terreno para que el área sea máxima. Por lo tanto, escribimos en el texto: área es igual a C1, pero aquí vamos a buscar la casilla. Ya creamos el área, ¿no? Entonces buscamos, aquí dice C1, la asociamos y vamos a buscar esta parte y le ponemos metros cuadrados. El área es igual a C1 metros cuadrados. Aquí tenemos esa casilla que hemos creado. Con esto nos vamos a dar cuenta que al modificar se va modificando, vamos modificando el largo, el área se va modificando. Entonces aquí, para saber cuáles son las dimensiones del cuadrilátero, vamos a mover el largo. Como ya les dije, al mover el largo, al modificar, observamos que el área también se modifica. Aquí está el área. Vemos que el área se modifica. A medida que aumenta el largo, crece el área. Pero si observamos bien, llega a un punto que el área empieza a decrecer. Entre más largo, menos área. Entonces, podemos observar que donde llega a ser el área máxima es donde las circunferencias, la roja y la verde, se interponen, se están sobrepuestas. Ahí el largo sería de 25 y el área máxima sería de 625 metros cuadrados. Pero, ¿qué quiere decir que las circunferencias están sobrepuestas? Quiere decir que el largo es igual que el ancho, y al tener las mismas medidas, pues es un cuadrado. Es decir, que ahí se genera el área máxima.
Entonces, aquí nos damos cuenta que por medio de GeoGebra podemos resolver problemas de manera dinámica y muy diferente, llamativo para enseñarles a los estudiantes. Y también nos damos cuenta que la construcción sí soporta la prueba de arrastre. Ahora, teniendo en cuenta que el ejercicio nos dice que debemos utilizar la vista gráfica 2 para añadir la función de área versus el largo, vamos a ir a la vista gráfica 2 y la abrimos. Primero vamos a cerrar esta. Vamos a mover esto un poco. La vista gráfica 2 la vamos a encontrar en esta parte. Por ahí. Y aquí vamos a graficar una función del área en eje Y versus el largo en el eje X. Entonces, con la herramienta circunferencia dado su centro y radio, vamos a hacer un compás con centro en el origen y el radio va a ser el largo. Aquí vamos a hallar con la herramienta intercepción, vamos a hallar el intercepto sobre el eje X para representar el largo del rectángulo. Estos dos puntos, aquí no se nos marcan con letras, pero estos dos puntos es lo que nos va a representar el largo del rectángulo. También le vamos a cambiar el color a la circunferencia, lo vamos a dejar del mismo color que lo dejamos en la vista gráfica 1, color azul. El estilo lo vamos a dejar también con rayitas. Ahora creamos otro compás o circunferencia con centro en el origen también, y el radio va a ser el área. Recordemos que el área la representamos con C1. Aquí tenemos que alejar un poco para poder observar la circunferencia que se nos forma. También hallamos el intercepto de esta circunferencia, pero sobre el eje Y. Le cambiamos el color, vamos a propiedades, color verde, igual que la otra. El estilo lo vamos a dejar también con rayitas. Aquí nos podemos dar cuenta que el largo, estos dos puntos se nos juntaron, porque para poder ver el área se nos juntaron los puntos, pues porque la escala tiene que alejarse bastante para poderla ver, porque el área es grande. Entonces aquí vamos a utilizar esta herramienta desplaza vista gráfica y nos vamos a situar en el eje de las X y lo vamos a ampliar un poco, no importa que se nos distorsione un poco las circunferencias. Bueno, por ahí lo podemos dejar. En el eje de la Y también lo podemos hacer lo mismo, vamos a modificar un poco. Vamos a mover para ir cuadrando un poquito y se nos vea lo que vamos a hacer.
Bueno, vamos a trazar una recta perpendicular del eje X. Y que pase por este punto. También vamos a trazar otra recta perpendicular al eje Y que pase por este punto. Y con la herramienta intercepción pues vamos a hallar el intercepto de estas dos rectas. Este punto lo vamos a renombrar, lo vamos a dejar con la letra P. Le vamos a cambiar el color. Vamos a propiedades, el color que deseemos dejarle. Este punto P es lo que nos representa el valor del largo con el área. Es decir, que ese punto va a tener como ordenadas el valor del área y como abscisa el valor del largo. Ahora vamos a darle tinta a este punto. Le damos clic derecho donde dice mostrar rastro y vamos a activar el rastro o mover el deslizador. Ya le dimos tinta al punto P. Ahora vamos a mover el largo para ver qué rastro nos deja ese punto. Acá está el largo, lo movemos y vemos qué rastro nos está dejando el punto P. Aquí vemos que si el largo vale 0, el área, está aquí el área vale 0, el área no existe. Si el largo, a medida que el largo va creciendo, el área también va creciendo. Si el largo vale 10, nos podemos dar cuenta que el área vale 400 metros cuadrados. Se representa en esta vista gráfica 2 y lo podemos ver aquí, vean. Largo 10 unidades, área 400 metros cuadrados, lo mismo lo representamos en esta parte, la vista gráfica 2. A medida que el largo va creciendo, el área va subiendo. Pero llega hasta un punto donde el área ahí llega a su punto máximo. 25 unidades el largo y el área máxima es de 625 metros cuadrados. A medida que el largo va creciendo más y más, el área empieza a decrecer. Con esto podemos mostrar el lugar geométrico del largo versus el área de una manera visual. Podemos observar dónde es justamente donde se da el área máxima, es decir, que para un largo de 25 unidades que lo miramos aquí, el área máxima es de 625 metros cuadrados. Ya de esta manera, lo único que aquí nos quedaría es ocultar los objetos visibles para tener una mejor visualización. Entonces, objeto visible lo quitamos. En esta parte de aquí podemos observar, aquí nos dice mostrar o ocultar objeto. Si le damos clic, volvemos a tener los objetos visibles, pero lo vamos a quitar para tener una mejor visualización. Vamos a quitar las circunferencias. Vamos a quitar las rectas. Podemos quitar los puntos de intercepción. Y acá también vamos a quitarlos. Vamos a organizar un poco acá, vamos a mover el largo, el área lo vamos a dejar aquí, perímetro lo vamos a mover hacia acá. Y vamos a interactuar un poco con estos deslizadores y ver el rastro que nos está dejando el punto P.